El grito en el páramo. El sol acababa de desaparecer detrás de las polvorientas colinas rojas del planeta baldío llamado Verox 9. Vientos fríos aullaban a través de la tierra seca arrastrando polvo y pequeños trozos de metal. Allí ya no vivía nada, solo huesos, escombros y silencio. Pero hoy, ese silencio se rompió. Ri caminaba solo por los restos destrozados de una antigua zona de batalla. Llevaba un abrigo marrón grueso y tenía una gran mochila de metal. Sus botas crujieron sobre la arena seca y los cristales rotos. Era un carroñero, alguien que buscaba tecnología antigua y la vendía como comida. Ri ya llevaba 2 años en este planeta. Él no habló mucho. Él no sonrió. Trabajaba solo, vivía solo y nunca esperaba que nada lo sorprendiera. Pero esta noche, algo sucedió. Mientras pasaba junto a un tanque quemado, Rey se detuvo de repente. Su cabeza se inclinó. Creyó oír algo. Un sonido demasiado suave para las máquinas. No era el viento. No era metal. Fue un llanto. Rey contuvo la respiración. Una vez más, el sonido llegó. Un grito débil y entrecortado, como el de un niño pequeño pidiendo ayuda. Pero no sonaba humano. Rey tomó lentamente su pistola de plasma. Se agachó y siguió el sonido. Cada paso que daba era cuidadoso. Su corazón latía más rápido. Había oído historias sobre trampas, piratas que usaban gritos falsos para atraer a los carroñeros a emboscadas. Pero ese grito no sonaba falso. Sonaba real. Sonaba como dolor. Detrás de un barco caído, finalmente la vio. Una niña, joven, pequeña, yacía de lado en la tierra, apenas moviéndose. Ella estaba delgada, su cuerpo cubierto de moretones y polvo. Su piel tenía un suave brillo púrpura. Extranjero. Su largo cabello plateado estaba enredado y desordenado. No llevaba nada, ni siquiera una manta. Sus brazos estaban cruzados fuertemente sobre su pecho, tratando de esconderse del frío. Ella miró a Ri con ojos abiertos y asustados. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Sus ojos estaban llenos de miedo y peor aún, vergüenza. El corazón de Rey se hundió. Ella no era una amenaza. Ella era una víctima. Lentamente guardó su arma y se quitó el abrigo. Sin decir palabra, caminó hacia adelante y la cubrió suavemente con él. Ella se estremeció como si esperara dolor. Está bien, dijo Ri suavemente. No voy a hacerte daño. Ella no respondió. Ella simplemente lo miró confundida y asustada. Ri podía ver que sus pies estaban sangrando. Sus manos tenían pequeños cortes. Ella debe haber caminado un largo camino. Quizás se había escapado de algún lugar. Quizás la dejaron aquí para morir. Rey miró a su alrededor. No había otros pasos, ni cadenas rotas, solo ella tirada en el suelo como basura olvidada. Él se arrodilló a su lado. Te llevaré a un lugar cálido, dijo. Ella no respondió, pero tampoco se resistió. Ri la levantó suavemente en sus brazos. Era tan liviana que le dolía sentir como si no hubiera comido en días. Mientras la llevaba de regreso a su refugio, el viento se volvió más frío. Las estrellas comenzaron a aparecer arriba. La noche del ataque, Verox 9 era mortal si no estabas preparado. Ella no habría durado ni una hora más aquí afuera. Cuando llegaron al escondite subterráneo de Rey, un pequeño búnker que había cavado debajo de los restos de una vieja lanzadera, la acostó suavemente sobre una manta cálida. Encendió un pequeño calentador y colocó una botella de agua cerca de sus labios. Bebe, dijo. Ella no se movió al principio. Luego, lentamente y con manos temblorosas, tomó la botella. Bebió como si fuera su primer sorbo de agua en días. Sus labios estaban agrietados. Sus manos temblaban. Ri se sentó a su lado, no demasiado cerca. Él no hizo ninguna pregunta. Aún no. Él simplemente observaba, asegurándose de que ella estaba bien. Después de un rato, ella lo miró de nuevo. Su voz era apenas un susurro. Blanco, ayuda.
Ri parpadeó. Fue la primera palabra que pronunció. Su acento era fuerte. Sus ojos mostraban que realmente no entendía. Rey dio una pequeña sonrisa porque nadie me ayudó ni una vez, respondió. Y recuerdo cómo me sentí al respecto. Ella lo miró un momento más y luego, lentamente, cerró los ojos. Ella se quedó dormida, segura, cálida y ya no estaba sola. Rey miró su figura dormida. Él todavía no sabía quién era ella, de dónde venía ni a qué horrores había hecho frente. Pero algo dentro de él sabía que esto no era solo un rescate. Este fue el comienzo de algo mucho más grande. Y Rey ya había hecho su elección. Él la protegería pase lo que pase. La niña que no quiso hablar a la mañana siguiente en Verox 9 estaba fría y callada. Finos rayos de sol se colaban a través de las grietas del techo roto del refugio subterráneo de Rey. El pequeño calentador zumbaba suavemente y el aire en el interior era más cálido que el del exterior, pero aún así transmitía la sensación de tensión. Rey se sentó en una caja de metal cerca del calentador, mirando a la chica alienígena dormir. No se había movido mucho en toda la noche, solo se giró una vez con un pequeño gemido. Ella agarró su abrigo con fuerza como si fuera su última pieza de seguridad. No había dormido en absoluto. Su mente seguía haciendo preguntas. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí afuera desnuda, sola y magullada? Y sobre todo, ¿quién le había hecho daño? Cuando finalmente abrió los ojos, no gritó. Ella simplemente parpadeó lentamente, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Su cuerpo se puso rígido cuando vio a Rhi sentado allí, con los dedos apretados alrededor del abrigo. «Está bien», dijo suavemente. «Estás a salvo aquí». Ella no respondió. Sus ojos morados lo miraban fijamente, silenciosos e ilegibles. Rhi se levantó y colocó una bandeja en el suelo. Un trozo de pan plano, algunas frutas secas y agua limpia. Comida sencilla. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Ella no lo tocó. Rhi volvió a sentarse, no demasiado cerca, y habló en voz baja. No es necesario hablar, pero sí comer. Todavía nada. Ella miró hacia abajo y su cabello plateado cayó como una cortina sobre su rostro. Sus manos apretaron aún más el abrigo a su alrededor. Era como si quisiera desaparecer. Entonces Rey notó algo. Sus brazos, su cuello, sus piernas, todo tenía pequeños anillos descoloridos, finas cicatrices que parecían hechas por esposas de metal apretadas. Los ojos de Rey se entrecerraron. Esas no eran marcas naturales. Aquellos eran grilletes. Ella había sido encadenada como una esclava. Sintió algo arder en su pecho. Enojo, ira silenciosa y fría. Pero no lo demostró en su rostro. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y dijo, «No eres una propiedad. No estás aquí». Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero aún no le salían las palabras. Rhi se levantó y se dirigió a la esquina. Abrió una caja de almacenamiento y sacó una suave manta marrón. Él lo colocó cerca de ella. «Si quieres cubrir más, puedes usar esto», dijo. «Te daré espacio». Se alejó y salió del refugio. El viento lo golpeó como una ola, fuerte y seco. Él respiró profundamente. Necesitaba pensar. Ella no estaba simplemente perdida. Ella no estaba solo asustada. Ella había quedado rota. Alguien le había quitado todo. Su ropa, su voz, su confianza. Y quien lo hizo podría todavía estar buscándola. Rey revisó los sensores de movimiento afuera del refugio. Todavía no había movimiento, pero sabía cómo funcionaban estas cosas. Los esclavistas no solo dejaban escapar los productos. Dentro del búnker, la niña volvió a mirar lentamente la comida. Su estómago rugió suavemente. Ella recogió el pan con manos temblorosas. Primero lo olió y luego dio un pequeño mordisco. Sus ojos se abrieron un poco. Ella masticaba lentamente, mirando la puerta. Ella no confiaba en él. Todavía no, pero estaba viva. Esa noche,
Cuando las estrellas regresaron y el frío se hizo más intenso, Rey se sentó cerca del fuego en el interior. La niña ahora yacía acurrucada en la manta, con el abrigo todavía sobre sus hombros. No volvió a preguntarle su nombre. Pero antes de quedarse dormida, su voz finalmente rompió el silencio. Nara, Rey, giró la cabeza. «¿Ese es tu nombre?». Él preguntó. Ella asintió apenas. Ri sonrió, pero no demasiado. «Nara», dijo en voz baja. «Soy Rey». Hubo un largo silencio. Luego, con un suave susurro como el viento sobre el cristal, dijo, «Gracias». Y así, de repente, apareció una grieta en la pared alrededor de su corazón. No fue mucho, pero fue un comienzo. La verdad estaba grabada en su piel. Rey había visto heridas antes. Había visto disparos, quemaduras de plasma y cicatrices de cientos de batallas. Había visto dolor en los ojos de soldados y civiles por igual. Pero nada lo preparó para lo que vio ese día. Pasaron 2 días desde que Niara había pronunciado su nombre. Ella todavía no hablaba mucho. Ella apenas se movía a menos que fuera necesario. Ella comió en silencio y bebió lentamente, siempre observando a Ri como si esperara que se volviera violento en cualquier momento. Rey nunca la presionó. Él le dio espacio. Él le dio calor. Él le dio tiempo. Pero luego, a la tercera mañana, Niara se despertó gritando. Ri corrió a su lado. Ella estaba temblando. Su cuerpo estaba cubierto de sudor. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no estaba completamente despierta. Sus manos se clavaron en su cuello, jadeando como si no pudiera respirar. «No más, por favor», gritó en su lengua extranjera. Rey le agarró las muñecas suavemente, con voz tranquila pero firme. «Niara, soy yo. Estás a salvo. Es solo un sueño». Ella parpadeó y lo miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus labios temblaron. Ella miró hacia abajo y de repente se dio cuenta de que su manta se había caído de sus hombros. Su espalda ahora estaba descubierta. Rey se congeló. No por el color de su piel, no porque fuera extraterrestre, sino porque su espalda contaba una historia más dolorosa que las palabras jamás podrían contar. Sobre sus hombros había líneas quemadas, algunas frescas, otras viejas, símbolos tallados con calor, letras de la marca de un esclavista. Su piel había sido marcada como si fuera una propiedad, con números, códigos de barras, incluso tenía una quemadura en el cuello, donde debió haber metal soldado firmemente. Rey no dijo nada. Él no se quedó sin aliento. Él no se movió. Él simplemente se quedó mirando. Nara se dio cuenta de lo que había visto. Ella se giró rápidamente, envolviéndose nuevamente en la manta. Su cara estaba roja. Su cuerpo tembló de vergüenza. Lo siento», susurró. Rey se sentó a su lado lentamente y con cuidado, como si se acercara a un animal herido. «No tienes nada de qué disculparte», dijo en voz baja. Ella no lo miró. «Estoy sucio, roto». Ri miró hacia otro lado por un momento, mordiéndose el interior de la mejilla. Odiaba a la gente que le hizo esto. Quienesquiera que fuesen, habían tomado a una joven y la habían convertido en algo que podían vender. No solo le hicieron daño a su cuerpo. Intentaron borrar su alma, pero fallaron. «Sobreviviste», dijo Ri. «Eso te hace más fuerte que cualquier otra persona que conozco». Sus labios se movieron levemente, como si quisiera creerlo, pero no pudiera. «Me llevaron», empezó ella con la voz quebrada. «Vendidos, encerrados en jaulas, tocados, vigilados, heridos». Ri cerró los ojos, apretó los puños, pero no mostró enojo en su rostro. «Me escapé», continuó. «Me persiguieron. Corrí hasta caerme. Pensé que moriría allí». Sus ojos se encontraron con los de él. «Entonces viniste tú. Entonces tú». Ri metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño botiquín. «Déjame tratar esas quemaduras». Ella dudó. Su mano temblaba.
Pero después de un largo momento, ella asintió. Mientras Ri limpiaba suavemente las heridas en su espalda, no dijo una palabra. Ella tampoco. Pero algo cambió en ese silencio. Por primera vez, no estaba simplemente sobreviviendo. Ella se estaba curando. Y Rey ya no era solo un carroñero. Él se había convertido en su escudo y tal vez en su única oportunidad. La noche que vinieron por ella. Por primera vez en semanas, Niara había comenzado a dormir sin miedo. Ella ya no se estremecía cada vez que Rey se acercaba. Ella ya no escondió su cara debajo de la manta. Incluso ayudó a calentar el agua usando la pequeña bobina de potencia. Ri observó todo esto en silencio, sin apresurarse. Sabía que la confianza era como un cristal frágil. Una vez roto, difícil arreglarlo. Pero la paz nunca duró mucho en Verox 9, especialmente cuando los monstruos te cazaban. Esa noche, el refugio estaba en silencio. Un suave resplandor del calentador iluminó el búnker. Niara estaba sentada envuelta en su manta, dibujando algo con su dedo en el polvo. Quizás recuerdos. Quizás cosas que se perdió. Ri estaba en el pequeño banco de trabajo arreglando un dron roto para conseguir piezas de repuesto. Cuando de repente se detuvo, oyó algo, un suave crujido metálico desde arriba. Sus ojos se entrecerraron. Apagó el calentador. El silencio cayó como una pesada cortina. Nara miró hacia arriba, confundida. ¿Qué es? Rey levantó un dedo. Permanezca en silencio. Se movió hacia el panel de sensores y revisó la pantalla. 3 puntos rojos moviéndose hacia ellos. Rápido, no animales. Su corazón se aceleró. Te encontraron, susurró. El rostro de Nara se puso pálido. Ella se apoyó contra la pared, agarrando firmemente la manta a su alrededor. Rey abrió un panel oculto en el suelo y sacó 2 armas, un cuchillo de plasma y un viejo pero potente cañón de riel. Él le arrojó el cuchillo. ¿Sabes cómo usarlo? Sus manos temblaban, pero ella asintió. Rey la miró con ojos tranquilos. Entonces si entran, no corres, luchas. De repente, un fuerte estruendo resonó en el cielo. Del techo llovía polvo. La puerta de entrada se sacudió con fuerza. Estaban intentando entrar. Rey corrió al panel de control y pulsó un interruptor oculto. La puerta de entrada estaba sellada con pernos adicionales. Apagó todas las luces. Luego silencio de nuevo. Durante unos largos segundos, lo único que pudieron oír fue su propia respiración. Luego otro estallido. Esta vez algo más pesado. Nara agarró el cuchillo con más fuerza. Rey se movió hacia el túnel lateral, indicándole que lo siguiera. Entraron en la ruta de escape de respaldo que Rey había construido hacía meses, un camino angosto que conducía a una cueva derrumbada, lo suficientemente grande para esconderse. Pero antes de que pudieran entrar completamente, la puerta del refugio principal se abrió de golpe con una explosión. Saltaron chispas. El metal gritó. Se oyeron pasos atronadores. Rey ahora podía verlos. 3 figuras enmascaradas, altas y con armadura, escaneando la habitación con visores de lentes rojas. Uno de ellos sostenía un bastón brillante, del tipo utilizado para controlar a los esclavos. Dijeron que ella vino por aquí. Uno de ellos murmuró. Ella todavía está sangrando. No podría haber ido muy lejos. Rey apretó la mandíbula. No eran solo cazadores. Eran perros perdigueros. Personas contratadas para arrastrar y rescatar propiedades fugitivas. Pero Niara ya no era una propiedad. Ri salió de la entrada del túnel. Cañón rápido levantado y disparado. Auge. El primero cayó instantáneamente. Los otros 2 se lanzaron a cubrirse, pero Ri no se detuvo. Se movía como un fantasma, agachándose detrás de las cajas y disparando ráfagas cortas y potentes. Un atacante gritó, «Es el humano. La está protegiendo. Mátenlo entonces. La niña vale más si aún respira». Ri gruñó. «No va a pasar». En medio del caos,
Niara se arrastró detrás de un barril de metal, con su cuchillo aún temblando en su mano. Ella observó mientras Dri luchaba, como un soldado que no tenía nada que perder. Cada disparo que realizó fue controlado. Ya no estaba simplemente defendiendo a un extraño. Estaba defendiendo a alguien que le importaba. Uno de los esclavistas lo atacó por la espalda. Rey se giró pero demasiado tarde. De repente, el esclavista gritó. Niara lo había apuñalado en el costado. Profundo. El hombre cayó, jadeando. La sangre salpicó el suelo. Ella miró sus propias manos, temblando. Entonces sus ojos se encontraron con rayos. Él no parecía asustado. Parecía orgulloso. El último atacante entró en pánico y salió corriendo por la puerta rota, desapareciendo en la noche. El refugio volvió a estar en silencio. El humo se elevaba desde las paredes rotas. Las luces volvieron a parpadear. Rey se acercó a Niara, se arrodilló junto a ella y suavemente tomó el cuchillo de sus manos. «Lo hiciste bien», susurró. Ella lo miró fijamente, con la respiración temblorosa. «Volverán», dijo. Ri asintió. «Déjalos. Estaré lista». Nara se apoyó en él, cansada, con el rostro pegado a su hombro, y por primera vez, ya no tenía miedo. Su decisión, huir o luchar. El refugio estaba destrozado. El humo llenaba el aire. La sangre manchaba el suelo. 2 cuerpos yacían fríos, y uno apenas había escapado. Rey estaba de pie en la puerta, mirando el cielo rojo de Verox 9. Su cañón de riel colgaba pesado en su mano. Su hombro sangraba por un corte agudo, pero no le importó. Detrás de él, Niara estaba sentada envuelta en la manta marrón. No había dicho una palabra desde la pelea. Su cabello plateado estaba desordenado, con la mirada fija en el fuego. Parecía tranquila por fuera, pero por dentro temblaba. Rey sabía que había quitado una vida esa noche por primera vez, y él la había obligado a hacerlo. Se sentó a su lado en silencio. Escucharon el crepitar del fuego y el aullido del viento del desierto afuera. Entonces, el comunicador en la pared sonó. Rey se acercó y respondió. Una voz se escuchó, lleno de estática. «Rey, soy Davis». «Mucho tiempo». Rey entrecerró los ojos. Davis era un viejo contacto, un contrabandista. No era un buen hombre, pero a veces ayudaba. «¿Necesitas algo?», preguntó Ri. «No, creo que necesitas algo», respondió Davis. «Hay una nave de transporte pasando cerca. Puedo sacarte. Sin preguntas. Un asiento. ¿Quieres salir o no?» Rey miró a Niara. «Un asiento», dijo. «Ese es el trato», respondió Davis. «La recogida es en 12 horas. Después de eso, buena suerte para sobrevivir». Ri no respondió. Volvió a mirar a Niara, que seguía mirando el fuego como si guardara todos sus recuerdos. Más tarde esa noche, Ri empacó su mochila. Solo comida, armas, botiquines, una pequeña fotografía de años atrás. Tomó su casco y se detuvo. Miró a la niña que dormía en el catre, acurrucada como una niña, intentando esconderse del mundo. No tenía a nadie, ni planeta, ni familia, ni nombre más que el que susurraba entre el dolor. Y ahora alguien quería llevársela. De vuelta a esa oscuridad. Los dedos de Rey se apretaron alrededor del casco. No podía hacerlo. No podía dejarla. No después de todo lo que había pasado. No después de lo que ya habían sobrevivido juntos. Se acercó a ella y la sacudió suavemente. «Nara», dijo. «Despierta». Sus ojos se abrieron lentamente, todavía cansada, todavía asustada. «Tengo una salida», dijo Ri, «pero solo un asiento». Ella lo miró en silencio. Ri se arrodilló a su lado. «No la tomaré», dijo. Sus labios se separaron. No entendía. Rey sonrió levemente. «Me quedo aquí contigo», lo miró fijamente, con los ojos llenos de emoción. «¿Por qué?» «Porque seguirán cazándote», dijo Ri.
porque no estás a salvo sin alguien que luche por ti. Se levantó y agarró su rifle. Y estoy cansado de correr. A la mañana siguiente, Rey estaba en los acantilados sobre el refugio. Había estado atrapado en el cañón, cargas ocultas, minas de movimiento, vieja tecnología de sus días de soldado, la clase que hace. Los asesinos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Niara estaba de pie detrás de él, vestida con la ropa sencilla que Ri le había dado. Su cuerpo seguía delgado, su rostro aún marcado, pero sus ojos eran diferentes ahora, más fuertes. Miró a Rey. Vendrán en masa. Sé que podrías haberte ido. Yo también lo sé. Respiró hondo. Entonces lucharé a tu lado. Rey se giró hacia ella. ¿Segura? Ella asintió. Me lo quitaron todo. No dejaré que te lleven también a ti. A medida que el sol ascendía, aparecieron nubes de polvo en el horizonte. Rey revisó su escáner. 3 vehículos, 2 deslizadores, una nave de desembarco, esclavistas, armados, acercándose rápidamente. Miró a Niara y asintió con calma. No hay vuelta atrás. Se acercó a él, cuchillo en mano. Sin miedo, susurró. Ri sonrió. Ese es el espíritu. El viento arreció. Las trampas estaban listas. Las armas estaban cargadas. Y mientras el enemigo se acercaba, Ri se irguió. Ya no era un carroñero, ya no era un hombre que se escondía del pasado. Ahora era un protector. Y él tomó su decisión. Lucharía. No solo por sobrevivir, sino por ella. La guerra bajo la arena. El desierto no rugió. Explotó. La arena voló hacia el cielo cuando explotó la primera mina. Uno de los deslizadores esclavistas volcó. Llamas salieron disparadas de su motor. El metal se quebró y los cuerpos volaron por los aires. Rey no esperó. Disparó su cañón de riel directamente al segundo deslizador. La explosión atravesó el parabrisas, golpeando al conductor en el pecho. El vehículo viró, se estrelló contra una pared de roca y se hizo añicos. Solo quedó la nave de desembarco. Flotaba en el aire, con los motores rugiendo y las puertas laterales abiertas. Decenas de esclavistas saltaron con armadura negra y visores rojos. Algunos portaban látigos de choque, otros cañones aturdidores, y uno tenía una larga cadena eléctrica, la misma que Nara llevaba una vez alrededor del cuello. Rey se agachó tras un escondite y gritó, «¿Ahora Nara es?» No dudó. Desde la cima de una colina, Nara pulsó un pequeño botón. La trampa que Rey le había enseñado. Al activarse, una bomba sónica casera liberó un pulso agudo. Los esclavistas se taparon los oídos y se tambalearon. Rey saltó de detrás de las rocas, deslizándose colina abajo, con su cañón de riel al rojo vivo. Disparó una y otra vez. Cada disparo fue preciso. No desperdició balas. Un esclavista intentó agarrar a Niara. Craso error. Ella se giró, le clavó el cuchillo en el muslo y le dio una patada en el pecho. Él cayó hacia atrás, gimiendo. Ella ya no estaba indefensa. Estaba aprendiendo a sobrevivir. Ri siguió moviéndose. Le sangraba la pierna. Le dolían las costillas. Pero no se detuvo. Cada vez que miraba a Niara, algo lo empujaba hacia adelante. Ella lo observaba, no con miedo, sino con confianza, y eso le daba fuerzas. Entonces el líder salió de la nave de desembarco. Era el doble de grande que Rey. Llevaba una armadura pesada y un amplificador de voz. Señaló a Niara. «Devuelve la propiedad», gruñó. Ri se quedó frente a ella, jadeando, con el arma casi vacía. «Ella no es propiedad. Ella nació para servir», gritó el esclavista. «Ella nos pertenece». Rey soltó el cañón de riel. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una vieja espada humana. Acero, simple, mortal. «Ella no pertenece a nadie», dijo Ri. Y entonces, con un grito de guerra, cargó. La batalla que siguió no fue limpia. Rey luchó con todo lo que tenía.
El líder esclavista era fuerte, pero lento. Rey esquivó, rodó y atacó. La espada cortó profundamente la armadura. Saltaron chispas. La sangre salpicó la arena. Pero Rey también recibió golpes. Puñetazos fuertes, un golpe en el estómago, un rodillazo en la cara. Cayó una vez, luego dos, pero siempre se levantaba. Nara gritó al verlo tropezar. ¡Rey! El líder levantó su arma para asestar el golpe final. Pero entonces algo cambió en los ojos de Niara. Corrió rápido, sin miedo. Saltó sobre la espalda del líder, agarrando el cable de alimentación de su armadura y tirando de él. Saltaron chispas cuando sus sistemas se sobrecargaron. Gritó y se retorció, pero ella resistió. Ri se levantó una última vez, ensangrentado y sin aliento. Con todas las fuerzas que le quedaban, clavó la espada en el pecho del esclavista. El líder jadeó y cayó. Silencio. Los motores de la nave de desembarco comenzaron a disminuir su potencia. Los esclavistas restantes dieron media vuelta y huyeron, arrastrando a sus heridos hacia la nave. Ninguno se atrevió a quedarse. No después de lo que vieron. Un humano y una alienígena, una vez esclavizada, de pie uno junto al otro en la arena manchada de sangre. Más tarde, Rey se sentó contra una roca, con los ojos cerrados, la camisa cubierta de sangre y la mano agarrada a su costado. Nara se arrodilló a su lado con lágrimas en los ojos. «Estás herido», susurró. Ri dio una sonrisa débil. «Deberías ver al otro chico». Ella presionó sus manos contra su herida, usando lo que había aprendido de sus botiquines. Ri la miró. «Me salvaste». Ella negó con la cabeza. «Nos salvamos el uno al otro». Y bajo las estrellas de Verox 9, con la luz del fuego parpadeando a su alrededor, nació un guerrero. Y una muchacha que una vez había estado rota ahora estaba de pie junto a él. No como víctima sino como algo más fuerte. Su nuevo nombre. Los incendios se habían apagado. Todavía había humo en el cielo sobre Verox 9. Pero la batalla había terminado. El viento había cubierto la sangre con arena fresca. Los barcos hundidos se habían enfriado y convertido en metal retorcido. El silencio volvió al desierto. Pero dentro del pequeño refugio bajo la tierra, algo había cambiado para siempre. Rey yacía en el viejo catre envuelto en vendas. Su cuerpo estaba roto en algunos lugares, pero su espíritu no. Había sobrevivido no solo a la pelea, sino a algo más profundo, algo que no había sentido en años. Objetivo. Frente a él, Niara estaba sentada tranquilamente, con la espalda recta y su cabello plateado ahora limpio, cepillado y atado en una trenza suelta. Sus ojos eran suaves, pero ya no tenían miedo. Ella ya no era solo una niña escondida bajo una manta. Ella había encontrado su voz y su fuerza. Y ahora era ella quien lo cuidaba. «Te estás recuperando bien», dijo en voz baja. Rey sonrió, aunque le dolió, «gracias a ti». Se sentaron en silencio por un rato. Afuera, el viento del desierto cantaba sobre las dunas. Luego dijo, «Hay algo que quiero decirte». Rey giró la cabeza lentamente. «Estoy escuchando». Ella miró sus manos. Ahora estaban limpios, pero los recuerdos todavía estaban allí. «Mi nombre», empezó. «Nara. No era mío». Rey parpadeó. Ella continuó. «Era un nombre que me dieron los traidores. Un nombre en su idioma. Significaba objeto pequeño. Me llamaron así cuando me vendieron». Rey se sentó más derecho. «No tienes por qué conservarlo, lo sé», dijo ella. «Por eso he elegido un nuevo nombre». Él esperaba curioso. «Quiero que me llamen Esperanza», dijo con voz suave pero fuerte. «Porque eso es lo que sentí. En el momento que no te alejaste». Rey no respondió de inmediato. Él sonrió lentamente y profundamente. «Esperanza», repitió. «Te queda bien». Más tarde ese día, llegó un barco. Ni de esclavistas, ni de enemigos. Fue Davis, el contacto del contrabandista, quien ofreció un asiento.
Pero esta vez, vino con más. Salió de su nave, parpadeando ante los restos del campo de batalla. Sea, murmuró. No pensé que sobrevivirías. Rhys sonrió a pesar del dolor. Yo también me sorprendí. Davis miró a la chica que estaba junto a Rey. Abrió la boca, probablemente dispuesto a hacer alguna broma, pero luego se detuvo. Vio sus ojos fuertes y agudos. En lugar de eso él asintió. ¿Nos vamos o nos quedamos? Rhys miró a Hope. Ella miró hacia atrás y luego asintió. Mientras la nave se elevaba hacia el cielo, el planeta que se encontraba debajo se desvanecía. Verox 9, el lugar donde casi la habían olvidado, ya no estaba. Pero ella no era la misma niña que había llorado en el suelo. Ahora estaba de pie junto a Rey, vestida con ropa limpia y con un fuego tranquilo en los ojos. Ella no estaba simplemente viva. Ella había elegido vivir. Mientras las estrellas se extendían ante ellos, Rey se reclinó en su asiento. ¿Qué pasa ahora? Esperanza preguntó. Rhys miró por la ventana. Empezamos de nuevo. ¿Con qué? Ella preguntó. Rhys sonrió. Con esperanza. Ella se rió. Una risa real, ligera y libre. Resonó a través de la pequeña música que sonaba en el barco. Esperanza, un nombre, un sentimiento, un futuro. Ya no estoy perdido, ya no estoy solo. Juntos avanzaron hacia lo que viniera.